Invitamos a la doctora Eugenia Correa. Ella es mexicana, es doctora en Economía, Premio Universidad Nacional, Premio Jane Street, miembro de la Academia Mexicana de Investigación Científica, presidente en turno de la Academia Mexicana de Economía Política, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, autora de más de 130 artículos y capítulos de libros en temas de economía financiera, economía mexicana e internacional, migración y desarrollo, y feminismo y equidad de género. Actualmente es docente e investigadora de la UNAM de México. Hoy nos acompaña presentando el tema Mercados financieros y la crisis mundial, herramientas de la regulación y control financiero y competencia. Doctora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, debo de agradecer la invitación de la Superintendencia y, por supuesto, del amigo y colega, el doctor Pedro Páez. Y también quiero, agradecer a todo su equipo que ha sido tan cercano, tan eficiente y a la vez tan acogedor que nos ha recibido en esta ocasión. Estoy muy agradecida con todos ellos. También, por supuesto, con todos ustedes por seguir mis palabras en los próximos 30 minutos, que confío en que algo interesante les dejará para llevarse a casa para seguir reflexionando. En esta ocasión vamos a trabajar el tema rápidamente de los mercados financieros y la crisis mundial, sobre los temas de regulación y control en la intensificación de la competencia. La idea es precisamente que la crisis intensifica la competencia entre los intermediarios financieros y también entre los intermediarios, entre las firmas no financieras. La competencia se incrementa tanto dentro de los propios sectores económicos, los bancos entre sí, las firmas de automóviles entre sí, pero también se agudiza esa competencia en espacios antes poco vistos, ¿no? Por ejemplo, puede ser la industria automotriz con la industria de la computación, ¿no? O la industria sería lo que llamaríamos nosotros ese tipo de competencia, no solamente entre el sector, sino con otros sectores. El objetivo en esta ocasión, tenemos 3 objetivos. Muy bien, pero sí. Tenemos 3 objetivos: exponer las principales tendencias financieras globales en este periodo que llamamos postcrisis, entre comillas, porque en realidad tenemos muchos elementos muy claros de diferentes episodios que se han venido sucediendo uno tras otro de crisis financieras, y por supuesto muy acompañado de una crisis mucho más global. Después vamos a tratar de identificar los soportes y debilidades del modelo postliberal de América del Sur y sugerir, solamente como manera de sugerencia, algunas salidas, algunas posibilidades. Como dicen, ayer alguien decía, ¿no? Si no encuentra usted una puerta abierta o un problema sin solucionar, quiere decir que en realidad lo que le hace falta es seguir trabajando sobre el problema. Todos tienen que tener alguna puerta, alguna esquina por donde seguir adelante. ¿Cuáles son las principales tendencias del crédito en la postcrisis? Bueno, primeramente, una intensificación de la competencia, como ya se los había dicho. Ha llevado también a un redimensionamiento ¿Por qué se salta una? Es muy raro esto. Se salta una de las slides. ¿Lo hago demasiado rápido? Bueno, se salta un slide que dice esta es la que quiero que pase. Ahí está. Sí,
la intensificación de la competencia, el redimensionamiento de bancos y filiales. Es fácil encontrar cómo algunos bancos están y algunos grandes conglomerados financieros están disminuyendo su ritmo de crecimiento o incluso disminuyendo el volumen de activos totales que están manejando, y otros más están creciendo más rápidamente. Es un redimensionamiento que modifica, por supuesto, la clientela de los propios bancos, modifica su inserción en los mercados financieros internacionales, y es un redimensionamiento que más o menos se explica por la misma dinámica de la crisis financiera, pero que a la vez fragiliza los balances de los bancos y eventualmente también les coloca en condiciones de enfrentar un nuevo estrés y crisis financiera. Y eso lo podemos ver con mayor énfasis ahora en Europa. Tenemos un descenso y estancamiento, práctica de estancamiento del crédito. Del crédito vamos a decir que se ve en los balances de los bancos, no estamos hablando del crédito que se otorga a través de lo que se conoce como las prácticas de shadow banking, y la renovación de ciertos negocios que dejan grandes ganancias con muy poquito capital, como por ejemplo el microcrédito, el crédito electrónico, que el mismo exdirector de Citibank dijo que era el nuevo espacio de crecimiento con muy poco capital y que es altamente rentable, y por supuesto una redoblada especulación cambiaria y especulación en tierras y especulación en otros activos. A ver ahora si lo logro cambiar. ¿Cuál ha sido la estrategia bancaria? Ya lo vimos. ¿Cuáles son las principales tendencias del crédito? También ya lo vimos. Y antes de seguir con las consecuencias principales, las principales consecuencias y mostrarles a ustedes toda esa dinámica de la post-crisis, quiero detenerme un poquito para que nos podamos entender en el tema de la titulización, porque es un tema que se maneja poco, sobre todo entre los jóvenes economistas, y luego también entre los no tan jóvenes economistas, entre muchos colegas. Y la titulización ha sido un mecanismo, una forma de operar fundamental que ha cambiado pues toda la forma en que se trabaja en los mercados financieros y en que se compite. La titulación, pues así la definimos como una nueva forma de crecimiento del crédito, que la tenemos como mucho más presente, ya existía antes, no es nueva, pero está mucho más presente en los mercados financieros a partir de la década de los 90. Implica la emisión y distribución de títulos, la creación de mercados para ese intercambio de títulos, y sobre todo la presencia de muchísimos inversores y de pequeños grandes inversores, como lo vamos a ver ahora. Permite, a su vez, es una forma de crear más crédito por encima de las regulaciones de capital y sobre todo para enfrentar las condiciones de estrés financiero que eventualmente los mercados tuvieron muy agudos desde la década de los 80 y por supuesto a lo largo de las décadas de los 90. El propio Hyman Minsky, quien es uno de los autores más relevantes en los temas de crisis financieras, advertía de las implicaciones que tiene la titulización del crédito, precisamente como uno de los instrumentos más poderosos que tienen los intermediarios financieros para concentrar una parte importante de la rentabilidad a lo largo del planeta. ¿Sí? A su vez, la titulización requiere justamente todo este desarrollo de la llamada banca sombra, creando créditos sin ninguna regulación para la provisión de liquidez al mercado, a los mismos intermediarios financieros que así lo requieren cuando hay condiciones de alto estrés o de crisis financieras. ¿Ven? Así. Aquí se puede ver un poco el tema de la titulización. Esta es una pirámide que no se alcanza a ver ya, después de tanto que le moví los colores.
Hasta abajo están los ciudadanos y las empresas locales que pagan por esa titulización. Después siguen los intermediarios financieros, que son los que crean los títulos. Después los bancos globales, que son los que distribuyen esos títulos. Y en la punta de esa pirámide están los grandes inversionistas institucionales que aumentan su rentabilidad a través de la inversión entre comillas, porque no es propiamente inversión económica, sino que es inversión financiera, de esas colocaciones, vamos a llamarlas así, colocaciones en los mercados financieros, colocaciones de carteras que aumentan su rentabilidad. Para que nos demos una idea de quiénes son y qué manejan, la OCDE va presentando diversas estadísticas sobre los llamados inversionistas institucionales, y estas son más o menos el monto de los activos totales que la propia OCDE reporta que manejan. Pues la OCDE hace sus propias estimaciones, realmente no sabemos de qué magnitud tiene el mercado, hay muchas estimaciones, pero no hay cifras oficiales, así que nos digan tanto más cuánto es lo que hay de activos en los mercados financieros. Pero para que se den una idea, pues esta es la forma en que han venido creciendo. Ya para 1995 había 24 billones de dólares, ¿sí? Para el 2015 los estimamos en 80 billones de dólares y más o menos cada año estaban creciendo unos 10 billones de dólares. Para que podamos tener una orden de magnitud de esto, pues les podría decir que 10 billones de dólares pues es la mitad, vamos a decir un poco más que la mitad del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, ¿no? Para que tengan una idea de qué magnitud estamos hablando. 80 billones de dólares en el 2015, pues más o menos equivale a todo el Producto Interno Bruto de todo el mundo, ¿sí? Por supuesto, estamos comparando un stock, que son todas estas inversiones en activos en los inversionistas institucionales, con la cuantificación del Producto Interno Bruto. Ay, mira, no había visto que había allá arriba gente. Hola. Gracias por venir. Sí, entonces, para que se den una idea, pues estamos hablando de todos estos fondos que están invertidos en los mercados financieros, pero a cuenta de estos de inversionistas que ponen ahí sus recursos. ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de inversionistas institucionales? Bueno, estamos hablando de fondos de inversión, fondos mutuos, fondos de pensiones, fondos de fondos, también grandes administradores de fondos. Para ponerles un nombre, podría ser BlackRock, podría ser Fidelity, como fondos independientes, pero además también hay fondos que se manejan dentro de la misma estructura de los grandes bancos globales, o sea, fondos que maneja Goldman Sachs, que manejaba Bernstein, o que manejaba Lehman Brothers, o que puede estar manejando Citibank, etcétera. Y además estos inversionistas institucionales pues tienen colocaciones en en casi todas las ramas, en todas las grandes empresas participan, aunque sea con una posición de capital pequeña, pero que les dan capacidad en la toma de decisiones de las grandes corporaciones, de manera que se hace una red de interconexiones de propiedad muy importante entre los inversionistas institucionales y las propias grandes empresas. Estaríamos hablando, por ejemplo, desde las empresas automotrices, que si ustedes revisan quiénes son los accionistas mayoritarios de las empresas automotrices, pues son fondos de inversión. Pero si se van a revisar los accionistas de Walmart o los grandes accionistas de diferentes empresas, incluso de financieras o no financieras, pues detrás de ellos van a encontrar siempre a estos inversionistas institucionales. Mucho se ha dicho acerca de que, bueno, esto es una forma de socializar la propiedad, pero pues tampoco es así, porque estos fondos de inversión pues concentran las inversiones y las colocaciones de portafolio de unas cuantas pequeñas y muy enriquecidas familias en el mundo.
más o menos se calcula que al menos, que serían unas 10,000 familias, y ayer precisamente Pedro Páez estaba dando algunas cifras al respecto, pero se calcula que unas 10,000 familias son las que tienen ahorros en estos fondos de inversión, que pueden equivaler a más de 100 millones, en cuentas que sumarían más de 100 millones de dólares cada una de ellas, lo cual son 10,000 familias en todo el mundo que pueden tener esas inversiones, y además también tienen que tener en cuenta que pues, no es lo único que tienen también tierras, acciones, bueno, tienen no sé, obras de arte, castillos, etcétera. Bueno, además estos grandes inversionistas institucionales pues también están en muchas otras empresas, por ejemplo en Hollywood, en toda la industria del entretenimiento, en telecomunicaciones, por supuesto en energía, en prácticamente todas las grandes empresas encontramos en la propiedad a estos inversionistas llamados inversionistas institucionales, hedge funds, fondos mutuos, fondos de cobertura, los hedge funds, fondos de inversión y los famosos fondos de fondos, ¿no? Que son grandes administradores de muchos fondos. Y bueno, ellos también están muy inmiscuidos en pues, todo lo que son las aseguradoras, los servicios médicos e incluso las obras de arte, ¿no? Fondos especializados en la compra y tenencia de obras de arte, ¿no? O de los vestidos de Sofía Loren. No digan que no saben quién era Sofía Loren. Bueno, los coleccionistas de los vestidos de Sofía Loren pueden tener esos vestidos, darles un precio, ponerlos en su balance y además que respalden pues todo tipo de pasivos que puedan eventualmente tener, y eventualmente también organizar subastas, elevar los precios de sus propios activos que pueden estar y contratar más deudas que puedan estar respaldados en esos preciosos vestidos de Sofía Loren o de la Gina, ¿cómo se llamaba? Exacto. Muy bien. De esas cosas sí se acuerda uno rápido, ¿verdad? Otras cosas se olvidan. Bueno. Bueno, entonces hay una estrecha relación entre los grandes bancos globales y los inversionistas institucionales. Estos inversionistas, al menos 60% de los inversionistas institucionales están vinculados a los bancos y el otro 40% más o menos son estimaciones, forman sus propios corporativos. Y después, bueno, recojo algunas palabras de este famoso articulista, periodista, ex periodista de Rolling Stone, que ya no está ahí, justamente donde él afirma pues que en todas partes podemos encontrar a Goldman Sachs, en cualquier parte podemos encontrar a estos poderosos bancos de inversión, que a su vez manejan fondos de todo tipo, justamente chupándole la sangre a toda la humanidad. Bueno, así lo dice él y yo creo que es una forma muy, muy elocuente de hablar del mismo tema y de decirlo de una forma más accesible para todo el público y no de una forma tan académica como a veces lo decimos nosotros, ¿no? Bueno, lograr un crecimiento anual de activos manejados por estos fondos de inversión de alrededor de 5, 8, 10 billones de dólares es muy difícil, no es fácil. Lograr encontrar suficientes oferta de títulos en el mercado como para satisfacer la demanda de inversiones de portafolio de estos grandes fondos. No está nada fácil. Entonces, cuando no tenían mucho en dónde seguir invirtiendo, pues las hipotecas, siempre es bueno las hipotecas, ¿no? Entonces, claro, bueno, ya no hay más hipotecas que dar, ya todo el mundo, ya no hay más, bueno, pues aunque sea una segunda casa, una tercera casa, o también a los que no tienen empleo, también les podemos prestar, con tal de generar a través de ello nuevos títulos que se puedan colocar justamente entre estos inversionistas institucionales. Ustedes pueden entenderlo quizá muy fácilmente, porque bueno, cualquiera de ustedes ha tenido una inversión de cartera de unos 100 millones de dólares, ¿no?
Entonces, si tienen ustedes esa cartera, tienen un problema porque va a crecer y el siguiente año a lo mejor van a tener que invertir no 100 millones, sino 108 millones. ¿Y cómo le van a hacer? ¿En qué van a invertir los 8 millones adicionales? ¿No? Tienen que buscar algún administrador de fondos, etcétera, que les ofrezca una rentabilidad atractiva. Entonces, encontrar para estos administradores de fondos oferta de bonos para podérselos colocar a ustedes y por las cuales, por supuesto, cobran significativas comisiones, pues es un problema para ellos. Entonces, no importa qué tanta basura puedan estar generando en bonos, siempre tienen que tener año con año, mes con mes, día con día, bonos, títulos que ofrecer a estos grandes inversionistas para que coloquen sus ahorros, pobrecitos que no tienen casi muchos ahorros, ¿no? Y bueno, para poderlo hacer, pues se han dado todo tipo de estrategias, les digo, la de las hipotecas subprime, por ejemplo, que ya pudimos ver en el 2008, pero hay muchas otras estrategias para tratar de hacer más profundos, lo que se llama profundizar los mercados financieros y lograr justamente generar este tipo de títulos, que se ofrezcan este tipo de títulos. Entonces se les ocurren muchas cosas bien interesantes, aunque bastante confusas, ¿no? Y yo diría que hasta mágicas, porque piensan que el mercado lo puede solucionar. Entonces, este pensamiento mágico pues ha impregnado toda nuestra sociedad y de repente pensamos que la pobreza que la solución de la pobreza es el microcrédito, ¿no? ¿Por qué? Porque el microcrédito también se puede titularizar y convertir en activos para estos fondos. Que el sector informal y los salarios, bueno, pues los bajos salarios y la falta de actividad económica, hombre, también se puede solucionar con el microcrédito, ¿sí? Y la inequidad de género, ¿cómo de que no? También la inequidad de género se puede solucionar con el microcrédito. Entonces vean ustedes todos los reportes de Naciones Unidas y del Banco Mundial sobre la inequidad de género y una de sus más fuertes recomendaciones es justamente hacer crecer el microcrédito, que de esa manera vamos a combatir la inequidad de género. El cambio climático, hombre, ¿cómo no se nos había ocurrido? Créditos sustentables, ¿no? Que falta educación, crédito a los estudiantes. ¿Para qué queremos universidades públicas si podemos tener estudiantes que paguen por su educación o familias que hipotequen sus casas para pagar la educación de sus hijos? Entonces, con crédito también se soluciona. Y bueno, la marginalidad, por supuesto, se soluciona con la inclusión financiera. Entonces, vean ustedes cómo graves problemas económicos y sociales que enfrentamos en América Latina, pues justamente las soluciones que surgen en este pensamiento mágico es que todo se puede solucionar ampliando las actividades de los bancos, y que por supuesto no son actividades gratuitas, no son damas de la caridad. En realidad, la propia titulización y la expansión de los intereses de estos grandes inversionistas institucionales y sobre todo de sus administradores de fondos que ganan por comisiones también y de los mayores ahorristas en estos fondos, pues han ampliado los territorios de inversión en la construcción de infraestructuras, especialmente no residenciales. Hay un auge en la construcción de centros comerciales, aquí en Quito todavía no se ve, pero en muchas partes del mundo lo podemos ver y sobre todo de los países emergentes. Un auge en la construcción de centros comerciales o malls que se llaman. Por supuesto, se han expandido muchísimo en la propiedad de las tierras mineras o agrícolas, en seguros y productos financieros chatarras y en la titulación de todo el crédito al consumo. No solamente el hipotecario, sino especialmente el de coches, pero también pues otros tipos de crédito de consumo, las tarjetas de crédito, etcétera. Aquí yo quisiera que vieran ustedes, pero no se ve nada. Lástima. Es un índice de precios de las granjas, de las explotaciones agrícolas. Es un índice global y que se produce, ni siquiera yo lo alcanzo a ver, oigan. Bueno, pero yo sí soy media ciega. La línea de hasta arriba, la línea punteada de hasta arriba,
es el índice, es una comparación del índice del valor para diferentes regiones del mundo. Toman en cuenta 14,000 diferentes propiedades agrícolas para comparar el valor, cómo ha subido el valor de esa propiedad, de las propiedades agrícolas en todo el mundo, y lo comparan luego cómo ha subido el precio de otro tipo de mercancías, ¿sí? Por ejemplo, el oro, la comida, y el petróleo, ¿no? Entonces, el petróleo lo pueden ver en la línea azul declinante, esta pequeñita que va para abajo, ¿sí? Y la línea amarilla, por supuesto, es el oro, ¿sí? Y esta línea punteada, por supuesto, es el índice de precios del valor de las propiedades agrícolas, de la tierra agrícola, ¿sí? Ay, no puede ser. ¿Por qué me pasa a mí eso? Aquí está, sí. Y en este índice lo más interesante es el mismo índice, nada más que ahora tomado regionalmente, el índice global de precios de la tierra agrícola, pero tomado por regiones, y el que más ha crecido es precisamente en Sudamérica. Ahí donde ha crecido más el precio de la tierra, y vean que ha crecido muy aceleradamente, ¿sí? O sea, vamos a decir que una hectárea de tierra costaba 100 pesos, $100 en 2002, ahorita en América Latina está costando más de $1,000. ¿Sí se entiende esa relación? O sea, en el curso de 15 años, la propiedad agrícola, el precio de la propiedad agrícola en Sudamérica, en toda Sudamérica, se multiplicó por 10. Y esto fue posible justamente por la apropiación de estas tierras por los propios mercados financieros. Bueno, todo esto me lo voy a saltar. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Nadie me lo toma? Ay, gracias. Sí. Todo esto me lo voy a saltar. No. Quería enseñarles a ustedes este gráfico, que me parece muy importante para que vean cómo en realidad no ha crecido el crédito. Esta es una medida del crecimiento del crédito otorgado por la banca sombra en los Estados Unidos, Reino Unido y la euroárea y los países emergentes, como porcentaje del Producto Interno Bruto de este lado, y como porcentaje, pero apenas se ve, lo siento mucho, y como porcentaje de los activos bancarios totales. Y aquí se puede ver muy claramente, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, cómo el crédito, en los activos totales, así conocida como banca sombra en los Estados Unidos, pueden estar representando actualmente más del 300%, más del 200% en los Estados Unidos, ¿sí? Y más del 300% en Reino Unido. Toda esta estadística del Fondo Monetario Internacional, y la pueden consultar, está disponible en el propio Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Bueno, finalmente, para usar mis 10 minutos que me quedan más productivamente, en vez de estarles enseñando tanta estadística, vamos a ver la segunda parte de esta ponencia, que son los soportes y debilidades
de las experiencias y sociedades de América del Sur. América del Sur, frente a esta crisis global, por supuesto, tiene algunas salidas. No son fáciles, ni por supuesto están tan a la mano y requieren muchísimo trabajo de todos nosotros, pero especialmente de los jóvenes que necesitan formarse y necesitan comprender los procesos, organizarse y sobre todo mantenerse unidos frente a los objetivos que los unan. ¿Cuáles son los soportes que tiene América Latina frente a este embate, pues, de los últimos años que ha, pues, derrocado a los gobiernos progresistas por lo menos de Brasil y Argentina, que son dos de los baluartes más importantes de este modelo postneoliberal sin el Fondo Monetario Internacional que ejecutaron durante más de 10 años o alrededor de 10 años. En la literatura anglosajona se les conoce como los pink countries, o sea, los países rosados, que no son totalmente rojos, no son totalmente socialistas, ¿no? Son los llamados pink countries. Entonces, para abreviar, yo también los voy a llamar así, aunque se oye un poco feo, ¿verdad? Pero estos pink countries desarrollaron a lo largo de 10 años o un poquito más soportes muy importantes para dar continuidad a esta transformación estructural que emprendieron. En primer lugar, la creación y el fortalecimiento de sus instituciones, ¿no? Desde haber, elaborado nueva constitución, como fue el caso de Ecuador, ¿no? O haber reforzado a sus bancos públicos, como el caso del Uruguay o de Argentina, o de Brasil, ¿sí? O en el caso de Argentina, el haber reestructurado todo el propio sistema financiero local, claro, frente al abandono de los bancos extranjeros que se agarraron cuando terminó la dolarización, se fueron, ¿verdad? Pero esa reestructuración del sistema financiero y el nuevo papel que le dieron al Banco Central fue sin duda muy importante para la consecución de los objetivos. En fin, una modificación institucional variada, amplia, profunda en cada uno de estos países que les ha llevado a profundizar su democracia, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero ese es sin duda una fortaleza de estas experiencias de los así llamados pink countries. La otra es la reconstrucción cultural, que me parece muy importante. El haber avanzado en identificarse a sí mismos como actores de su propio destino, como actores de su propio desarrollo, el conseguir revalidar sus propias organizaciones sociales de todo tipo frente a la sociedad. Todo eso dio nuevas fortalezas y un soporte importante para la reconstrucción económica y social en estos países. El haber tenido todo ese crecimiento durante varios años, gracias, si ustedes quieren, al precio de las materias primas, yo diría también gracias a los esfuerzos por aumentar el gasto público, por redirigir el gasto público a sectores realmente estratégicos, ¿sí? Por combatir la corrupción, por todo esto. Bueno, lograron un crecimiento con un poquito menos de desigualdad, con un poquito más de equidad. Ahí hasta me equivoqué y lo puse mal. Bueno, y la política de gasto público con énfasis en la inversión productiva. Todo eso son fortalezas importantes para estos llamados pink countries. Todo está énfasis en la inversión pública, que sin duda pues se ha materializado y ha transformado la faz de muchos de estos países. Yo misma recuerdo las primeras veces que vine a Quito y lo comparo con el Quito de hoy y es completamente diferente. Ustedes no lo sienten porque viven aquí, pero es un país completamente distinto. O sea, yo me acuerdo que en el hotel en que estaba no había ni energía eléctrica bastante seguido, ¿no? Hoy es un Quito muy diferente y la misma gente se siente distinta y yo creo que se fortaleció mucho a las personas en toda esta reestructuración, en todo este proceso social, porque no fue una reestructuración de la deuda
de espaldas a la población, fue una reestructuración de la deuda en la que mucha gente, mucha población participó, y todo eso les dio una autoestima y una autosuficiencia, pues, y una capacidad de diálogo social al interior de la misma sociedad que muchos países no tienen. Y todo eso para mí son las fortalezas. Las debilidades de los pink countries, la política monetaria. Hicieron una política, a pesar de haber roto con el Fondo Monetario Internacional, la gran mayoría de los pink countries, excepto con la excepción muy honrosa de Argentina, todos los demás hicieron políticas monetarias muy favorables a las recomendaciones y a las políticas de estabilización del Fondo Monetario Internacional. Entonces, prácticamente todos los países los encontramos manejando superávits públicos, lo cual pues verdaderamente aniquila a cualquier país. Cualquier país que quiera tener superávit público, hasta los Estados Unidos cuando tiene superávit público, poco tiempo después, meses después, viene la crisis. O sea, es verdaderamente suicida tener superávit público. Y ahí no me voy a detener, pero hay un montón de cosas que decir al respecto. ¿Sí? La otra debilidad fue el lento avance de la regionalización. A pesar de la construcción de UNASUR, de la institucionalidad que se fue dando ahí, ha sido muy lenta los avances en la cooperación, han sido muy erráticos los avances que se han dado, por ejemplo, en la construcción del Banco del Sur, en un conjunto de iniciativas de cooperación que ahorita, en medio de esta crisis, les darían un colchón y potenciarían todo el proceso de crecimiento, pero que no avanzaron a la velocidad suficiente. La otra debilidad, bueno, ya había dicho, mantener los superávits públicos, y bueno, también tienen nuevas debilidades a partir de que empieza la crisis, como es volver a dejar al Fondo Monetario Internacional a que supervise las finanzas públicas, como está sucediendo ahora en Argentina, las crecientes transferencias a los inversionistas extranjeros y los depósitos en los centros offshore completamente desregulados, y los débiles sistemas financieros nacionales frente a la alta concentración y la rentabilidad y la baja capacidad de otorgamiento de crédito eficiente a las propias economías en monedas domésticas. ¿Ya? Qué bien. Entonces, nada más, la construcción de salidas. Para salidas, pues ahí están, después de leer las debilidades, es claro cuáles son las salidas. Uno, avanzar en la cooperación internacional del sur, ¿no? Pero avanzarla desde abajo, no como Europa, que avanzó su cooperación primero haciendo una moneda. Primero hay que hacer sistemas de salud, sistemas de cuidado, todo lo que es la integración de las personas y de los pueblos, integrar a los sectores económicos para que se les dé más escala a los productores locales, darle continuidad al proyecto social y económico que se tiene, buscando justamente como tema central la equidad y el trabajo para todos, y por supuesto avanzar en la autosuficiencia regional. Me parece que la construcción de la región tiene que priorizarse, y la autosuficiencia no solamente enfocada al tema energético, que es fundamental, yo no digo que no, es imprescindible, pero el tema de alimentos también es un gran tema que puede incentivar muchísimo toda la actividad económica de pequeños y medianos empresarios en toda la región. Y por supuesto, seguir con la identificación de las debilidades. Finalmente, quiero invitar a todos ustedes a leer y enviar artículos a la revista Hola Financiera. Quiero decirles, y quizás por ahí esté Pedro y me escuche, que el libro de Cari Polanyi, de la gran transformación a la gran financiarización, está siendo publicado por capítulos en la revista Hola Financiera en español, disponible pues para todos aquellos que quieran leerlo, porque es una revista de acceso gratuito. Gracias.